Oremos, mis hermanos. Padre, damos muchas gracias por esta oportunidad que nos brinda de nosotros estar delante de tu presencia. Es un gran privilegio, es un gran gozo estar delante de la mejor palabra, la palabra de Dios. Esa palabra que no es tinta negra sobre un papel blanco, sino que es una palabra viva y eficaz, una palabra cortante que penetra nuestros corazones, que quebranta nuestros pensamientos, que quebranta nuestros huesos. Es una palabra que rejuvenece, es una palabra que es tan dulce como la miel. Tu palabra, oh Dios, es vida para nosotros. Por eso te pedimos en este momento que use tu siervo, dándole sabiduría, no de hombre, sino la dirigida por el Espíritu Santo, para que todo lo que se hable, todo lo que se diga, sea porque así tú lo has dicho, Señor. Mira, oh Dios, simplemente me presento como un mesero. Tú eres quien ha preparado el manjar, tu palabra es el manjar, y solamente vengo a exponerlo y ponerlo en la mesa, para que tus hijos, al igual que yo, podamos entenderla, podamos aprovecharla, y sobre todo que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Padre, muchas gracias por este gran privilegio que tú das a tu siervo. Señor, en tus manos nos ponemos en este momento. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, me gustaría que estemos en el libro de Juan. Continuamos navegando en este maravilloso libro. Y en este momento, con esta oportunidad, estaremos en el capítulo 9 y vamos a ver los versículos del 1 al 9. La próxima semana continuaremos en esta porción donde Jesús tiene un encuentro con un ciego de nacimiento y vamos a ver todo lo que repercute, todo lo que contrae o viene después de que Jesús sana a este hombre. Si leemos del 1 al 9, leemos en Juan capítulo 9, del versículo 1 al 9, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Qué interesante es este relato. Aún estudiándolo y mirándolo, me decía: wow, cuántas cosas que no llegué a ver anteriormente en esta porción. Iniciando este relato, Juan comienza diciendo que Jesús, a su paso, dice: al pasar Jesús, dice, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento.
Lo primero que podemos aprender de este relato es la diferencia que hay entre la mirada de Cristo y la de los hombres. Este hombre era ciego de nacimiento. No sabemos su edad, no lo dice la porción, pero sí sabemos que no era un niño. Por la referencia del texto dice un hombre. Eso nos deja claro de que tenía años, muchos años en esta condición. Porque cuando se habla de hombre es porque ya ha pasado a una etapa de adultez. Podemos decir que es un hombre joven de 18, 19 años, pero 18, 19 años estando ciego es mucho. Puede ser que este hombre tuviese 40, 50 años. Nos deja pensando en el tiempo que este hombre era ciego. Y vemos que la mirada de Jesús es muy diferente a la de los hombres. Este hombre era visto pidiendo limosna, como vemos en el versículo 8. Dice el versículo 8, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego. Este hombre, por sus vecinos y por las personas que tenían contacto con él, simplemente sabían que él era ciego. Este hombre había recibido muchas miradas en el transcurso de sus años. Muchas personas le habían pasado por el lado. Muchos sabían que él era ciego, que estaba pidiendo dinero. Lo conocían en el barrio como el ciego. Lo conocían en el pueblo como el ciego. Pero en este momento este hombre iba a recibir una mirada diferente. Una mirada que iba a cambiar su vida. Esto me recuerda a muchas personas que están en muchos lugares pidiendo dinero, en semáforos, en lugares estacionados. Y muchos de nosotros le damos la moneda, muchos de nosotros quizá le extendamos la mano, muchos de nosotros aún lo ignoremos. Muchos de ellos nosotros ni sabemos quién es. Ahora este hombre iba a tener una mirada diferente, una mirada que iba a cambiar la vida de él. La mirada de nosotros los hombres es superficial. Quizás es una mirada, si este hombre ciego hubiese estado en nuestro camino, quizás no hubiese dado pena. Hubiésemos dicho, oye, este hombre nació ciego. ¿Cuánto tiempo tiene siendo ciego? Muchos le daban una moneda por misericordia. Pero su mirada era simple, una simple mirada. Como lo vemos en el versículo 8 y 9. Sus vecinos y los que le habían visto pedir limosna decían, ¿no es este el que se sienta a mendigar? Había duda en ello, es ese. Significa que lo habían visto, pero no sabían quién era, no podían, quizá algunos ni sabían su nombre. Y uno lo aseguraba, sí, es él. Quizá muchos lo habían visto tanto que habían dicho, sí, ese es el que era ciego. Y otros decían, no, no es él, se parece. Pero él insistía, soy yo, ese ciego que ustedes veían. Este hombre recibió una mirada muy diferente. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Muchos no le reconocían porque su mirada no tenía profundidad. Ahora, la mirada de Jesús es muy diferente. Lo mismo que sucede a nosotros los hombres en el día de hoy, a hombres y mujeres. Muchos son los que ven nuestra condición en la que estamos. Una condición de pecado, de miseria, de necesidad, de enfermedad, de quebranto, de dolor. Y solo nos ven. Muchos quizás nos dan una palmada en los hombros de consuelo.
pero Jesús ve más allá. Jesús pone su mirada sobre nosotros y no solamente nos ve en pecado, no ve solamente nuestra necesidad, sino que Él obra de una forma de que nuestra vida sea impactada. La mirada de los hombres es simple, la mirada de Cristo es profunda. La mirada de los hombres es como nosotros decimos, es como África. Todos sabemos dónde está África, pero nadie quiere ir allá. Muchos nos ven, pero nadie quiere hacer un cambio en nuestra vida. Pero la mirada de Cristo para con nosotros es una mirada de misericordia, de gracia, de restauración, de perdón, de compasión. La mirada de Cristo no es la misma mirada que damos los hombres. Interesante una canción de Marcos Witt que dice que habla de lo que es la mirada del Señor. Oigan cómo dice esta canción. Cierra tus ojos y mira conmigo un momento al Señor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí la mirada de Jesús, sí, esa mirada que ha transformado nuestra vida y que transformó a este hombre. Ahora, ¿qué más podemos nosotros aprender de esta porción? ¿Qué nos enseña esta porción que escribió Juan en este relato del hombre ciego? Oiga cómo dice el versículo 2. Y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Interesante esta pregunta. Algo que yo todavía me estoy preguntando es, porque ellos preguntan que si nació ciego, ¿cómo es que el resultado de su ceguera haya sido pecado de él? Porque ni había nacido y ya pecó y es ciego. Pero no es, realmente es una inquietud mía. Pero continuemos, mis hermanos. Con este solo versículo podemos nosotros aprender algo. Con este versículo 2 podemos aprender algo, y es que el pecado acarrea consecuencias. El pecado acarrea consecuencias. A veces pensamos que no, muchas veces pensamos que los pecados cometidos no tendrán consecuencia, pero la realidad es otra.
hay consecuencias que no se vean de una vez, pero aunque tarden un tiempo, llegan. Y cada consecuencia viene de acuerdo al pecado cometido. Hay un pecado que su consecuencia es mayor que la de otro. Por eso los discípulos preguntan, ¿esta ceguera es como consecuencia de pecado de él o de sus padres? En la historia que tenemos delante se le preguntó a Jesús que si la consecuencia de la ceguera de este hombre era por su pecado o por el de sus padres. Tenemos que entender, mis hermanos, y analizarnos y preguntarnos, ¿lo que estoy sufriendo ahora es como consecuencia de algún pecado cometido? ¿Lo que me está pasando, me botaron del trabajo, ya no me quieren en tal lugar, o pasé por esto o por lo otro? Nuestra pregunta que debemos de hacernos es si es por consecuencia del pecado. El pecado acarrea consecuencias. Para nosotros los cristianos, el pecado no trae consecuencia eterna de que vamos a perder la salvación, pero sí acarrea consecuencias en nuestra vida. Muchas de las cosas, aún enfermedades, si vemos en Corintios, dice que aún muchos por tomar la cena del Señor indignamente habían caído enfermos. Mis hermanos, preguntémonos, lo que estoy viviendo, por lo que estoy pasando, esta consecuencia vino por el pecado, esta situación, por un pecado de desobediencia, por un pecado de hecho. El Señor le dice el versículo 3, ni él pecó ni sus padres. Esto que está viviendo este hombre no es por consecuencia de pecado. Este hombre no es consecuencia de esto. No está diciendo que los pecados no traen consecuencia. Lo que está diciendo es que lo que este hombre está viviendo no es por consecuencia de pecado de él ni de otro, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día tenemos que llevar a cabo la obra de que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo, dice el versículo 3, 4 y 5. Las situaciones que estamos viviendo, algunas en nuestra vida, pueden tener origen en dos vertientes. Algunas vienen como consecuencia del pecado y otras vienen para que la misericordia, gracia y gloria de Dios sean manifestados. Entonces, lo que estoy viviendo es como consecuencia del pecado, o es que Dios quiere mostrar su obra, su gran obra, su gracia, su misericordia sobre mí. Esa pregunta tiene que estar en nosotros. Vamos a nosotros analizarlo. ¿Es como consecuencia de pecado? ¿O es que Dios se quiere glorificar? Que yo exalte a mi Dios por esta situación. Y tenemos que preguntarnos, y se preguntan, ¿y por qué los discípulos preguntan que si esta situación de este hombre era por pecado de él o por pecado de sus padres? Existía la creencia de que muchas de las situaciones que se vivían eran como consecuencia de pecados heredados de los padres, o lo que es el castigo por pecado intergeneracional. ¿Qué quiere decir esto? Que si mis padres pecaron, yo puedo estar pagando el pecado de mis padres. En la cultura judía se entendía esto. Por eso los discípulos preguntan, ¿él o sus padres? Y ellos lo hacían basado en Éxodo capítulo 20, versículos 5 y 6, que dice, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ven ahí que dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación.
El judío y muchas veces de nosotros entendemos de que el pecado de nuestros padres puede alcanzar aún a nietos y bisnietos. Y también está basado en Deuteronomio 5, del 9 al 10. No te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Estos versículos están hablando no tanto de castigo, mis hermanos. Lo que está hablando es que el pecado de padres e hijos pueden alcanzar sus consecuencias, pueden alcanzar a una tercera o cuarta generación. Y está diciendo que las consecuencias de los pecados pueden repercutir en generaciones posteriores. Sí, mis hermanos, eso pasaba con el pueblo de Israel. Muchas de sus decisiones afectaron a esa generación y aún a los que vinieron luego de ellos. Los hijos no son castigados por los pecados cometidos por sus padres. Tampoco los padres son castigados por los pecados de sus hijos. Cada uno de nosotros es responsable de nuestros propios pecados. Ezequiel 18:20 lo dice de esta forma: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Este versículo nos muestra claramente que el castigo por los pecados de una persona es asumido por ella misma. Jeremías 31, 29, 30, que leyó el pastor Fralsi, pero él leyó a partir del versículo 31. Dice: en aquellos días no dirán, significa en los tiempos ya de la gracia, en los tiempos que estamos viviendo de Cristo, no dirán los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera, sino que cada cual por su propia iniquidad morirá. Los dientes de todo hombre que coma uvas agrias tendrán dentera. Nosotros estamos pagando o podemos pagar por nuestros pecados, no por lo de nuestros padres. Ezequiel 18 y Jeremías 18:20 y Jeremías 31, 9 y 30, lo que nos dice es que cada hombre es responsable de sus propios pecados y debe de cargar con el castigo por ellos. Sí, cuando Cristo venga por segunda vez, a cada uno de nosotros debe pagar por el pecado cometido. No podemos compartir nuestra culpa con otros, ni los otros pueden ser responsables por ellos. Ahora, hay una excepción a la regla, mi hermano. Y tú, amigo, que en esta mañana puede estar conectado, escuchando esto, existe una excepción a la regla. Cristo es el único que se ha hecho pecado por otro. Cristo carga el pecado nuestro. Él es el único al que podemos nosotros tomar esta excepción, y es aplicable a toda la humanidad. Cristo ha tomado nuestro lugar y todo pecado nuestro ha sido llevado a la cruz del Calvario en nuestro lugar. Un hombre llevó los pecados de otro hombre, los pecados de toda la humanidad, y pagó por el castigo de ellos, para que los pecadores sean totalmente justos y puros a los ojos de Dios. Este hombre se llama Jesucristo. Dios envió a Jesús al mundo para intercambiar, para tomar el lugar de nosotros y pagar por las consecuencias que trae el pecado. El pecado, la única forma de pagarlo es por la muerte. Y dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo quita el pecado por los pecadores de aquellos que vienen a él en fe. Así que, mis hermanos, aquí se rompe la regla. En el único lugar donde se rompen las reglas es Cristo tomando nuestro lugar. Pero cargar nosotros el pecado de otro,
No, ni de nuestros padres, ni de los abuelos, ni de nadie. El único que ha tomado y ha cargado nuestros pecados se llama Jesucristo. Continuamos, mis hermanos. ¿Qué nos dice más este relato? ¿Qué nos dice más Juan de Jesús y el ciego? Dice el versículo 6. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro, lodo con la saliva y se lo untó en los ojos del ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Sus vecinos y los que habían visto pedir limosna decían: ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban: sí, es él. Otros decían: no es él, sino que se le parece. Pero él insistía: soy yo. ¿Cómo entonces se le han abierto los ojos?, preguntaron. Este hombre, que se llama Jesús, hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en Siloé. Así que fui y me lavé, y entonces pude ver. Mis hermanos, vemos a un Jesús obrando ahora. ¡Wow! El libro de Juan nos muestra el esplendor de Dios en Cristo Jesús. Nos muestra a Cristo siendo Dios. Cómo hizo grandes milagros. Alimentó a miles de personas. Cómo curó, sanó enfermedades. Y ahora vemos cómo Jesús obra con este hombre. Una forma que nosotros podemos catalogar como extraña. Y le voy a decir, mis hermanos, no quiero pecar ni peco con esto. Una forma extraña y hasta pequeña, parece absurda. Sí, parece absurdo, parece extraño esto. Escupió en el suelo Jesús, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego. ¿A usted le parece esto común y corriente? ¿Es normal que se haga esto? Que una gente escupa en el suelo y le unte en los ojos y pueda ver. No existieran ciegos, porque suficiente tierra y lodo tenemos, y saliva para untar a muchos ciegos. Esto me parece, mis hermanos, extraño y absurdo. Tomó saliva y barro y lo untó en los ojos de este hombre. ¡Wow! ¡Qué forma de obrar del maestro! Tomó algo insignificante y por medio de esto hizo un milagro. Para que usted y yo veamos que el milagro es hecho no por lo que él utilizó, no por el medio que Jesús usó, porque él solamente usó tierra y saliva. Nadie más ha hecho un milagro de esta naturaleza, mis hermanos, ni de otra, por medio de tierra y saliva. No hay milagro, no, que él se sanó de esto o lo otro. Imagínense ustedes, yo mismo dijera: bueno, yo no voy a usar lente, voy a usar ahora barro y saliva para untarme mis ojos, para yo no utilizar lentes. Ahora, esto insignificante que él tomó es para que veamos que quien lo hizo es el poderoso. Yo puedo hacer lodo, barro con la saliva y untárselo a muchas personas en los ojos. Y lo único que van a hacer es tener la cara sucia. Se van a tener que ir a lavar con agua y jabón, a quitarse el lodo. Y simplemente eso. Pero el maestro tomó su saliva, la tiró en el suelo, hizo barro, lodo, se lo untó en los ojos del ciego y obró un milagro. Ahora, mis hermanos, todavía continúa este relato y vemos que este hombre, algo interesante, no solo que hizo Cristo, Cristo hizo un gran milagro,
Pero veamos también la posición del ciego. Vemos que este hombre no le importó lo absurdo que parecía lo que Jesús había hecho. Mis hermanos, y te dirá, bueno, porque él no tenía opción. Sí, pero ¿cuántos de nosotros no tenemos opción y no obedecemos lo que Cristo nos dice? Este ciego no le importó, oye, pero con lodo, muchacho, y tú te vas a ir a lavar, está loco. Este joven, este hombre, como dice la palabra, no le importó lo absurdo que parecía lo que Jesús había hecho, sino que fue y lo obedeció. Oiga lo que dice el versículo. ¿Qué dice el versículo, mis hermanos? Dice el versículo 7, y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Parte B del versículo dice, fue entonces y se lavó. El ciego obedeció, mis hermanos. No le importó lo absurdo, no le importó lo que parecía o lo loco que parecía esto. Este hombre obedeció. Se parece, mis hermanos, a lo que nosotros vemos en la historia del Antiguo Testamento con grandes hombres de Dios, que no le importó pagar consecuencias terribles. Ellos obedecieron a Dios. Vemos un Abraham, algo absurdo, después de viejo, tiene un hijo y Dios le dice, ve y sacrifícalo. Y Abraham lo hizo. No lo mató, pero para Dios lo había hecho, porque Dios lo paró en el instante ya final. Vemos a un José que estaba allí en la casa de este principal y le dijo, ¿cómo haré esto contra mi Dios? No, yo voy a obedecer. No me importa que caiga en la cárcel, no importa lo que suceda, yo voy a obedecer a Dios. Los jóvenes que fueron echados en el horno de fuego, sí, lo echaron por ser obediente a la palabra de Dios, a lo que Dios le había dicho. Vemos a un Daniel que no le importó ser echado en el foso de los leones. Él quería obedecer a Dios. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios por más absurda que parezca? ¿Cuántos de nosotros solo obedecemos solamente lo que dice las Escrituras cuando nos parece que tiene lógica o sentido? Mis hermanos, hay muchas cosas que para nosotros la lógica humana no tiene sentido, pero hay que obedecerlo. Hay mandamientos en la Biblia que parecen, mis hermanos, que uno dice, no, es que eso es terrible. ¿Cómo tú me vas a decir, Señor, que si me van a cortar la cabeza, que yo no mienta? Si me van a botar del trabajo, ¿cómo yo no voy a decir esta mentira rosada? Señor, ¿cómo tú quieres que yo no diga esto o diga esto? La consecuencia va a ser terrible, Señor, yo prefiero mentir. Señor, hay mandamientos que parecen terribles, absurdos, como la ley del divorcio. Yo soy de lo que creo, y nosotros los pastores creemos de que nosotros no debemos divorciarnos, aún usted diga, sí, hay libertad para hacerlo cuando hay adulterio. Nosotros somos los que creemos que el divorcio no aplica para el cristiano. Y usted dirá, bueno, pastor, pero hay cosas que es mejor aplicar el divorcio. Hermano, no. Dios dice que no. Hay leyes sobre la santidad que parecen absurdas. Leyes sobre el aborto. Ahora que se buscan argumentos para aprobar el aborto, para apoyar el aborto. Y miren, si lo vemos de una forma lógica, esos argumentos uno puede decir, sí, son reales y verdaderos. Pero Dios prohíbe. Él es pro vida. Dios también habla de la homosexualidad. Dios habla del yugo desigual. Sí, jóvenes. Y usted me dirá, pero pastor, es que esa persona parece muy buena, es mejor que mucho cristiano.
esa persona es casi cristiana. Y yo te diré, sí, joven, parece cristiana, es mucho mejor que muchos cristianos, pero hay un mandamiento que te parece absurdo y que para mí también parecía absurdo, que dice, no unáis en yugo desigual. También para ti que eres casado, tú como hombre, que dice el mandamiento, ama a tu mujer, trátala como vaso más frágil. Sí, pero pastor, la esposa que usted tiene no es como la mía. Quizá usted dice eso porque usted es fácil de llevar. No, no es por lo que yo diga, es porque la Biblia lo dice. Usted tiene que amar a su esposa. Usted tiene que tratarla como vaso frágil. No porque a usted le parezca lógico o ilógico, o le parezca absurdo, es porque la Biblia así lo dice. Y usted, mujer, no, pero yo voy a obedecer a un hombre como este. Pastor, usted no conoce a mi esposo, me maltrata, me habla con dureza, me tiene como si fuera una esclava. ¿Cómo usted quiere, pastor, que yo le sea obediente a él? Parece absurdo, ¿verdad que sí? Porque deberíamos de nosotros obedecer a un hombre, o las mujeres deberían de obedecer a un hombre que la trate como una reina. Pero mi hermano, usted tiene que obedecer a su esposo, no porque yo lo diga, la Biblia lo dice. Sí, este hombre, este ciego, obedeció a Cristo ciegamente, podemos decirlo, no porque él era ciego, no porque no puso traba. Dios ordenó, Cristo ordenó, él obedeció, porque así lo ordenó Cristo. Mis hermanos, aprendamos de este hombre, de este ciego, a obedecer a nuestro Dios, pase lo que pase. Hermano, debemos ser obedientes a lo que Dios ordena, aunque para usted y para mí no tenga sentido. Si Dios lo dice en su palabra, mi hermano, le parezca como a usted le parezca, me parezca a mí como me parezca, si Dios lo dice, usted y yo lo único que debemos de decir es, yo obedezco. Si Dios lo dice en su palabra, aunque todo el mundo haga lo contrario, haga lo que dice Dios. Eso fue algo impresionante para mí cuando vi a este ciego. Parecía extraño. Con lodo, saliva y lávate. Y este hombre dijo, yo voy a obedecer. Él me dijo que lo hiciera así y se fue, se lavó los ojos y ¿qué sucedió? Y regresó viendo. Hay recompensa en la obediencia, mi hermano. Obedezca a Dios y Dios lo va a bendecir. Si vamos a Deuteronomio, vemos allí unos capítulos completos que hablan de los beneficios que hay para el pueblo de Israel por obedecer y todo lo que hay por desobedecer. Asimismo para nosotros, mis hermanos, seamos obedientes a la palabra de Dios. Seamos obedientes a la palabra de Dios. Este hombre se fue, se lavó, y todo el mundo comenzó a decirle. Entonces sus vecinos decían, todos decían, y los que antes lo habían visto, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Lo habían visto, ahí sentado, pidiendo. Pero la mirada de Cristo fue penetrante, fue cambiante. Otros lo vieron como un mendigo. Cristo lo vio como alguien que necesitaba la vista. No había sido por consecuencia de pecado de él ni de sus padres. Esta condición era solamente para que la gloria de Dios, el nombre de Cristo, fuera exaltado. Mis hermanos, en nuestra condición que vivimos, ¿quién es el exaltado? Que Dios sea exaltado
y nosotros podamos proclamar el nombre de Cristo por todo lo que sucede en nuestras vidas. Así que mis hermanos, en esta mañana le quiero dejar cuántas cosas en mente. Cristo mira de una forma diferente al hombre. Mis hermanos, el pecado trae consecuencias, sean tempranas o sean tardías. Mis hermanos, seamos obedientes, no porque el mandamiento tenga lógica o no, obedezca porque Dios así lo dice. Y si Dios lo dice, yo obedezco. Que Dios le bendiga, mis hermanos, y podamos nosotros ser cristianos de otro nivel, de otra estatura.